Hola, buenas tardes. ¿Me pueden oír? Hola, profe. Sí, se la escucha. Hola, buenas tardes. Bueno, me alegro. Estamos contactándonos con Comisión 1 y Comisión 2. Sí, así es. Sí, así es. Así es. Bueno, hoy vamos a comenzar con el dictado de las clases de Derecho de las Sucesiones, ¿sí? Así que tenemos un nuevo momento de la asignatura del llamado Plan Viejo. Vamos a compartir una pantalla como para ubicarnos en el tratamiento de esta segunda parte, que bueno, es otra materia, ¿no? Otra materia. Una materia que desarrolla un contenido del derecho civil eh, íntimamente relacionado con otras áreas del derecho. No es casual que sucesiones siempre sea la última materia de los civiles en los distintos planes de estudio, ¿sí? Más allá de la organización académica con la cual ustedes puedan contar o puedan encontrarse, siempre sucesiones, el derecho de las sucesiones, es un derecho que por ser extremadamente interdependiente del derecho civil parte general, de las obligaciones, de los contratos, de los derechos reales y por supuesto, especialmente vinculado al derecho de las familias, aparece justamente como el último de los derechos civiles. ¿Por qué? Y bueno, porque en él confluyen las formas de regular la vida patrimonial, en términos generales, y también la forma en la cual el Estado regula las relaciones familiares, ¿sí? Los vínculos familiares y el reconocimiento de los vínculos familiares en torno a la transmisión hereditaria tienen una relación muy particular, ¿sí? El reconocer derechos sucesorios siempre ha estado vinculado a las formas familiares que el Estado reconoce, ¿sí? No ha sido casual que los derechos hereditarios de las personas vinculadas por parentescos matrimoniales o extramatrimoniales hayan sido diversas en el tiempo y que recién, por ejemplo, en el año 85, se hayan igualado las formas de transmisión hereditaria en torno a la filiación, ¿sí? Recién en el año 1985, año en el cual muchos de ustedes no estarían vivos, pero bueno, yo sí, efectivamente recién en ese año el Estado argentino equipara las filiaciones y los parentescos en cuanto a la transmisión hereditaria. Antes de ese tiempo, antes del año 1985, antes de la reforma de la ley 23.264, haber nacido dentro o fuera del matrimonio equivalía a tener distintos derechos hereditarios, ¿sí? La forma de protección de las familias ha estado vinculada directamente a cuando el legislador reconoce o no derechos hereditarios. Por eso, el derecho de las sucesiones es un derecho interdependiente de las demás regulaciones del derecho patrimonial y también de la regulación que se haga del derecho de las familias. Bien, y justamente hablar del derecho de las sucesiones implica recordar qué es esto de la sucesión, qué implica, ¿sí?, el cambio de un sujeto en las relaciones jurídicas en general, ¿no? Sucesión implica cambio o sustitución de uno o más sujetos en una relación jurídica, ¿sí?, por otro, en la titularidad del derecho sobre el objeto de esa relación, ¿no? Quien sucede a alguien, sucede en esta titularidad de derecho sobre el objeto o sobre una universalidad. Cuando hablamos de la transmisión hereditaria por causa de muerte, podemos encontrar también estas dos formas de sucesión distintas, sucesión sobre un objeto o sucesión sobre la universalidad. Pero también encontramos una sucesión, un cambio subjetivo en la relación jurídica cuando hablamos de enajenaciones y de transmisiones de derechos, ¿verdad? Sucesión es cambio o sustitución.
Por supuesto que la sucesión por causa de muerte tiene particularidades que nosotros vamos a empezar a ver en el día de hoy. En términos generales es esto, ¿no? El cambio de sujeto titular en un derecho subjetivo por otro que lo reemplaza, sin que se altere el contenido objetivo del derecho, que sigue siendo uno y el mismo. Claro, la sucesión también se relaciona con la forma de la adquisición de los derechos sobre los bienes, ¿no? Nosotros sabemos, a esta altura ustedes ya lo han visto en derechos reales, que hay adquisiciones que son originarias, ¿verdad? Cuando el adquirente de un derecho no refiere el contenido de su derecho sobre la cosa a un contenido que tenía el antecesor. Esto puede ser en el caso de la adquisición de derechos por apropiación o por accesión, ¿sí? En cambio, hay una adquisición derivada cuando la relación jurídica que estaba en cabeza de un adquirente, o que se traslada en cabeza de un adquirente, refiere su contenido al derecho que tenía su antecesor, ¿sí? Y esta adquisición derivada podrá ser traslativa cuando coincide el derecho transmitido con el adquirido por el que accede, ¿sí? Y es constitutiva sobre la base de un derecho preexistente que genera una división de ese derecho y establece un derecho nuevo, ¿sí? Aquel que dona, por ejemplo, con aquel que establece un usufructo a favor de otro y conserva la nula propiedad, ¿sí? La adquisición derivada del usufructo es constitutiva, ¿sí? Y la adquisición derivada es traslativa, por ejemplo, en el caso de la donación, como decíamos en términos generales, o en el caso de la venta. ¿Cuáles son las fuentes de transmisión de derechos? Bueno, las sucesiones entre vivos, ¿sí? Estas transmisiones de derechos entre vivos, pero también nosotros vamos a conocer y vamos a especificar sobre la sucesión por causa de muerte, mortis causa. Y la sucesión puede ser particular cuando referimos a un bien o a un conjunto de bienes, o a unos bienes en particular, o universal, como es específicamente en el caso de la transmisión por muerte, la sucesión de herederos y herederas. ¿Sí? Muy bien. En la transmisión mortis causa, entonces, en la transmisión sucesoria, nos vamos a encontrar con que existen de estas sucesiones de las cuales hablamos, sucesiones de características particulares y sucesiones de características universales. ¿Por qué? Porque hay transmisiones de derechos que refieren, aunque se trate de una transmisión por causa de muerte, a bienes en particular, como puede ser el caso de los legados, o transmisión de contenido universal, ya sea universal total o porciones de esa universalidad, cuando hablamos de la sucesión en favor de herederos o de herederos de cuota. Bien, entonces, sucesión que se deriva de la muerte de una persona, hecho jurídico que provoca la transmisión de derechos. En ese sistema de transmisión de derechos me voy a encontrar con transmisiones o sucesiones de bienes en particular o transmisión de universalidad. Ahora, este sistema de transmisión es un sistema que habla de una sucesión en la persona o en los bienes. Esta es una de las grandes cuestiones que se genera a partir del derecho sucesorio. Suceder en la persona o en los bienes. ¿Continúa el heredero la persona del causante? Esta es una pregunta que ha sido respondida de distintas maneras en el derecho comparado y que al día de hoy también trae distintas respuestas en nuestro derecho. O simplemente se opera una transferencia en la titularidad de los bienes. Hablar de uno u otro sistema ha tenido, a lo largo del desarrollo del derecho de las sucesiones, implicaciones prácticas muy diversas, ¿sí? Suceder en la persona
implicó en un tiempo del derecho sucesorio que la transmisión de derechos implicaba la obligación personal del heredero por las deudas del causante. En cambio, suceder en los bienes estrictamente ha significado y ha tenido la importancia de limitar la responsabilidad de los herederos al haber efectivamente transmitido, pero no quedar involucrado desde el punto de vista personal con sus propios bienes en las deudas del causante. Fíjense si esta no es realmente una implicancia práctica muy grave. Vamos a ir desarrollando esto como para poder entender de qué se trata y ver en la actualidad del sistema realmente cómo se produce la transmisión hereditaria en nuestro derecho actual. En el sistema del derecho romano, la masa del patrimonio de la persona fallecida pasaba en conjunto a uno o más herederos que continuaban esa personalidad del causante. También esto venía vinculado con una cuestión de transmisión personal que implicaba la transmisión en el culto familiar que transmitía el causante, ¿sí? En las potestades familiares que él transmitía. Y esto implicaba la transmisión universal de los bienes a los herederos y, desde el punto de vista patrimonial, la responsabilidad llamada ultra vires, responsabilidad ilimitada. ¿Qué significa la responsabilidad ilimitada y qué significaba en el derecho romano? Recibir todos los bienes y todas las deudas, produciéndose la confusión patrimonial también en el aspecto de las deudas. Por ende, si el haber hereditario, si los bienes transmitidos por el causante no resultaban suficientes para abonar las deudas de ese causante, era posible para los acreedores atacar jurídicamente el patrimonio de los herederos, el patrimonio personal de los herederos. ¿Sí? Muy bien. En cambio, en el sistema de derecho germánico, y en forma sintética, podemos decir que a la muerte de la persona, el patrimonio configuraba un activo con un pasivo a ser liquidado. Y el heredero recibía en definitiva los bienes relictos una vez liquidadas las cargas. Es decir, un sistema de transmisión en los bienes que se encontraba justamente delimitado, entonces, delimitando la responsabilidad del heredero. La responsabilidad del heredero se limitaba a los bienes que efectivamente se transmitían. Esto implicaba en este sistema de derecho, no personalista, también la existencia de distintas masas, de distintas masas. Y la adquisición de pleno derecho de la herencia por los sucesores no obstaculizaba a esta división de deudas existente con el causante. La responsabilidad de las deudas del causante se encontraba limitada a los bienes de la herencia. En esta síntesis que hacemos de estos contenidos históricos para comprender el sistema actual, el paso por el derecho medieval en materia de régimen sucesorio implicó una vuelta de alguna manera al sistema del esquema romano de la sucesión en la persona, aunque en el régimen feudal es necesario destacar que se resquebraja un poco este sistema germánico. ¿Por qué? Porque el señor feudal operaba como un intermediario en la transmisión hereditaria de la sucesión a sus vasallos, ¿verdad? En el señor feudal se concentraba la propiedad de la tierra y a la muerte del vasallo, que vivía como libre pero moría como esclavo de alguna manera, revertían en él la propiedad completa de las tierras. Y él, el señor feudal, luego restituía a los parientes esos bienes del vasallo, pero claro, con el abono de un impuesto, ¿verdad? Entonces, en ese sistema del derecho medieval, de alguna manera la realeza reaviva el derecho romano con la ficción de la continuidad
en la persona del causante, sistema del derecho romano, para evitar la imposición habida en favor del señor feudal y la imposición que implicaba abonar los impuestos para recuperar lo que habían sido los bienes transmitidos por el causante en favor de sus herederos. En el régimen de la codificación, del sistema del Código Civil francés, resurge el sistema romano, que se complementa con la formulación moderna sobre la teoría del patrimonio en la persona de Ovid y Roth. Por ende, ese patrimonio como universalidad jurídica, distinta de los bienes individuales, se transmite en favor de los herederos. Es decir, que cuando llegamos al sistema de Vélez, tenemos que históricamente estaba reafirmado, a partir de la codificación francesa, el sistema de la transmisión de derechos en la persona, de la transmisión hereditaria en la persona de los herederos. Por ende, en el sistema de Vélez, el heredero sigue a la persona del causante. El heredero es el sujeto de las relaciones jurídicas que tenía el decubius, y por ende, el heredero es responsable ultra vires, con todos sus bienes, también con los personales, por las deudas que tuviera el causante. ¿Sí? Transmisión universal, que no es posible en vida. La transmisión universal solamente es posible frente a la muerte. La transmisión producía la confusión patrimonial, es decir, el patrimonio del causante se unía en forma total al patrimonio de los herederos. En cambio, en el año 1968, la reforma de la ley 17.711 volvió a brindar a nuestro derecho los tintes de la limitación de la responsabilidad patrimonial emergentes de alguna manera de este sistema del derecho germánico que recién mencionábamos, de la sucesión en las cosas, de la sucesión en los bienes, más que en las cosas, dicho con propiedad, sucesión en los bienes. Por ende, la aceptación se presumió hecha con beneficio de inventario. ¿Sí? ¿Qué implicaba el beneficio de inventario? Limitar la aceptación y limitar la responsabilidad a los bienes habidos del inventario. ¿Sí? La reforma de la ley 17711 hace regla la presunción de la aceptación beneficiaria, cuestión que en el Código de Vélez debía ser demandado específicamente para ser admitido. ¿Sí? Presumida entonces por la ley 17711 la aceptación con beneficio de inventario. Esto también significó en aquel momento una modificación de las legítimas. Bien, sentado esto, llegamos al derecho de las sucesiones en el Código Civil y Comercial actual. Para esto tenemos que tener en cuenta que la base de la reforma fue, en este aspecto, el proyecto de reforma del Código Civil del año 1998, que de alguna manera implica un mayor avance del sistema de transmisión de bienes y del sistema de la sucesión en los bienes y no en la persona, aunque aún se mantienen matices del sistema de la sucesión en la persona, porque vamos a ver que en algunos supuestos es posible que el heredero tenga este efecto producido por la confusión patrimonial y que efectivamente responda por las deudas del causante con todo su patrimonio. Aunque, como regla, existe la limitación de la responsabilidad por parte de los herederos. Entonces, recordamos, en el sistema actual predomina el sistema de sucesión en los bienes y por ende la responsabilidad de las personas herederas se limita a lo que hayan recibido de la transmisión hereditaria. ¿Se comprende lo que estoy intentando explicar a modo general? A ver si... Sí, se entiende. ¿Se comprende? Bien, gracias. Entonces,
Código Civil y Comercial, 1 de agosto del 2015, transmisión de derechos por causa de muerte. El código ha tenido la gran virtud de sistematizar en forma organizada realmente una serie de normas que eran muchísimo más detallistas y casuísticas en el Código Civil de Vélez. Particularmente en el sistema de los legados, y por otra parte, hoy reconocemos normas procesales en esta materia sucesoria que resulta muy importante que estén contenidas en el código de fondo, porque la sucesión es netamente un proceso, y netamente un proceso liquidatorio, un proceso destinado a satisfacer deudas para después entregar el remanente a los herederos y a los legatarios si es que hubiera designación de testamento y legados. ¿Cómo se organiza el sistema? Bueno, se legisla las sucesiones en parte general, en forma general, cuándo se produce la sucesión. Se legisla sobre la aceptación y la renuncia de la herencia, la cesión de herencia en el título tercero, importante reforma del Código Civil y Comercial en esta materia, porque incorpora las normas sobre este contrato, la cesión de herencia. Se legisla aquí porque efectivamente es parte de las posibilidades habidas para los herederos a partir de la transmisión hereditaria. El contrato de cesión de herencia como tal no estaba regulado en el Código Civil anterior, simplemente se regía por las normas de las cesiones de derechos. Ahora tiene legislación específica, es muy utilizado en la práctica la cesión de herencia, la cesión de derechos hereditarios, y efectivamente se brindan las normas de fondo, las normas de publicidad y de contenido que este contrato requería. ¿Por qué hablo de contrato? Porque efectivamente es una forma convencional que pueden llevar adelante los herederos a partir del momento de la muerte del causante. Se regula la llamada acción de petición de herencia, que también se encontraba legislada en el Código Civil de Vélez y en las reformas posteriores habidas por la Ley 17711. Se legisla en título aparte la responsabilidad de los herederos y legatarios y la liquidación del pasivo. Ven, con esta impronta de una mayor calificación de la transmisión hereditaria como sucesión en los bienes. Y se legisla en el título sexto el estado de indivisión. Ustedes saben que Vélez Sarsfield tenía miraba a las indivisiones en general con un disfavor bastante particular, porque entendía que las indivisiones estaban llamadas a ser transitorias, efímeras, y que por ende no merecían una regulación demasiado detallista o demasiado precisa. Sin embargo, las indivisiones se producen, se mantienen y requieren de una serie de normas que viabilicen el otorgamiento de actos de convención entre los copartícipes de esas indivisiones, como es el caso de la indivisión hereditaria, y a su vez una serie de normas que permitan otorgar actos conservatorios de administración y de disposición en ese tiempo. ¿A partir de cuándo se produce la indivisión? Precisamente a partir de la muerte del causante y hasta que se encuentre efectivamente llevada adelante la partición. Todos estos son parte de los títulos habidos en este libro quinto que nosotros vamos a estudiar. Y dijimos hace un momento, se regula en el título séptimo el proceso sucesorio. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial ha contenido diversas materias de índole procesal. Más allá de las discusiones de algunos autores sobre la conveniencia o no de regular aspectos procesales en materia de un código de fondo, hay aspectos del proceso sucesorio que ineludiblemente deben estar regulados en función de evitar la desigualdad ante la ley y evitar la proliferación de múltiples formas de llevar adelante estos derechos sustanciales. Esencialmente en este caso, en el cual la transmisión hereditaria, la sucesión, no deja de ser sino un proceso destinado a liquidar bienes, a saldar deudas y a adjudicar derechos transmitidos por causa de muerte. Regulación que existió en el Código Civil de Vélez
y sigue existiendo en el Código Civil y Comercial, por ejemplo, en materia procesal, competencia para el juez del sucesorio, por ejemplo, proceso sucesorio intestado y proceso sucesorio testamentario, y en esto me voy a detener. ¿Por qué? Porque la transmisión de derecho por causa de muerte en el sistema argentino ha sido posible y es posible, tanto sea por los órdenes y por la forma de transmisión derivada directamente del sistema legal, como por el otorgamiento de actos de última voluntad. Es decir, nuestro sistema jurídico organizó la posibilidad de la transmisión hereditaria a través de los llamamientos establecidos en la propia ley, que reconoce en el ámbito familiar la existencia de personas en grado de parentesco que van a acceder a la transmisión hereditaria en función de ese parentesco que ostentaban con el causante, ¿verdad? Por eso decía yo, hoy la sucesión o el derecho de las sucesiones está íntimamente vinculado con la forma en que el Estado protege y reconoce vínculos familiares en el ámbito del derecho de la familia, como ustedes han estudiado. Y a su vez, la ley organiza en el sistema de la transmisión hereditaria la posibilidad del otorgamiento de actos jurídicos para surtir efectos después de la muerte. El acto jurídico esencial es el testamento en este caso, acto jurídico de última voluntad para cumplir sus efectos después de la muerte del causante. Se regula también la llamada partición hereditaria. Partición que puede estar dentro del proceso sucesorio o puede ser una partición de índole extrajudicial, como vamos ya a estudiar. Y se regula también, obviamente, la forma de transmisión hereditaria intestada, la forma de transmisión hereditaria derivada de los llamamientos que otorga la ley, ¿sí? En esa sucesión intestada aparece con digamos, una impronta de particular protección la llamada sucesión legítima, la porción legítima. A ver, sucesiones intestadas también se las llama sucesiones legítimas, pero la porción legítima nos va a determinar la existencia de herederos legítimos, a su vez legitimarios. El heredero legítimo en términos generales es aquel que trae su llamamiento por la designación habida en la ley. Por ejemplo, orden sucesorio de los descendientes, de los ascendientes, el cónyuge y también de los colaterales. Porción legítima, sucesión legitimaria, es aquella que reconoce la ley en favor de determinados parientes, pero a quienes en especial les reconoce un derecho a una porción determinada de la herencia, de la cual solamente van a poder ser privados en caso de existir una causal de indignidad. ¿Sí? Entonces, si bien las sucesiones intestadas regulan llamamientos legales en favor de ascendientes, descendientes, cónyuges, colaterales, también la sucesión intestada está deferida con un beneficio particular, con una forma preferente particular, en favor de descendientes, ascendiente y cónyuge que tienen asegurados una serie de derechos en particular en su favor. A ver, esta forma de regular la legítima en el derecho hereditario intestado también se relaciona con una forma particular de protección a determinados herederos, a determinados familiares, parientes, a quienes la ley les reconoce un derecho en especial. ¿Soy clara en esta explicación de la diferencia entre herederos legales legítimos y herederos legales legitimarios? Es un primer elemento que ustedes debieran llevarse bien en claro desde esta clase para seguir avanzando sobre la materia. ¿Se comprende la diferencia? ¿No se comprende?
Dijimos, sucesiones intestadas son las sucesiones o la transmisión hereditaria que se difiere en función del llamamiento legal, de lo que establece el propio Código Civil y Comercial, que le reconoce derecho hereditario a los descendientes. ¿Quiénes serían los parientes descendientes? A ver. Hijos, nietos. Exacto, hijos, nietos, bisnietos. Muy bien. ¿Quiénes serían los parientes ascendientes? Padre, abuelo. Padre, abuelo, bisabuelo. Muy bien. Cónyuge, ya sabemos. Cónyuge, él o la cónyuge. ¿Mm? Muy bien. Colaterales. ¿Quiénes son los colaterales? Los parientes colaterales. Hermanos, primos, Hermanos, tíos. tíos, sobrinos. Sobrinos. Exacto. Todos ellos son parientes colaterales. Todos ellos tienen reconocido en la ley un llamamiento hereditario. Es decir, que fallecida una persona, pueden ser convocados a la transmisión hereditaria por orden de la ley. Los descendientes, los ascendientes, el cónyuge, los colaterales. ¿Sí? Hay una serie de preferencias entre ellos. Si hay descendientes, no van a ser llamados los ascendientes. Si hay ascendientes, no va a ser llamado el colateral. ¿Sí? Pero a su vez, en el título 10, el Código reconoce que hay unos parientes a quienes les reconoce un derecho en especial que se llama la porción legítima. ¿Sí? Una porción de la cual no pueden ser privados esos parientes, salvo que sean declarados indignos a recibir de acuerdo a las causales que establece la propia ley. En el Código Civil derogado existía también la causal de desheredación testamentaria. La desheredación es una institución que ha sido derogada por el Código Civil y Comercial en la actualidad. Únicamente es posible modificar la vocación hereditaria, es decir, un heredero puede perder su vocación hereditaria en función de la declaración de indignidad, ¿sí? Pero ya no es posible la sentencia de desheredación por una causal alegada y establecida por el causante en el testamento, porque la desheredación como figura ya no existe en el actual Código Civil y Comercial. Y más allá de todo esto, el sistema legal actual también menciona, también establece la posibilidad de la sucesión testamentaria, es decir, de un acto jurídico de última voluntad, testamento, que en la actualidad reconoce dos formas ordinarias para ser llevado adelante, ya sea el testamento hológrafo o el testamento por acto público, a partir del cual el causante puede disponer de sus bienes para después de la muerte. Deberá en todo caso, digamos, respetar las legítimas hereditarias, la porción legítima tiene un anclaje en el orden público de la transmisión hereditaria, a pesar de las modificaciones sumamente importantes que rigen en la actualidad en cuanto a la protección de la legítima hereditaria. También en este sentido es importante recordar que el Código Civil y Comercial ya ha recibido reformas en este punto en particular. Muy bien. También nos van a importar en estas normas que nosotros vamos a estudiar, por supuesto también vamos a ver parte del llamado procedimiento sucesorio más allá de lo que rige en el Código Civil y Comercial, en lo que disponen los códigos de forma, ¿sí? Los códigos provinciales en este sentido. Pero también nos va a importar dentro del Código Civil y Comercial lo que establece el libro sexto en las disposiciones comunes a los derechos personales y reales, porque las disposiciones de derecho internacional privado también importan en materia de sucesiones con elemento internacional. Se legislan allí tanto la jurisdicción como el derecho aplicable, la forma, el testamento consular, que también es otra forma testamentaria, por supuesto, admitida dentro del Código Civil y Comercial, como también por la ley de aeronavegación se admite y sigue vigente el testamento justamente otorgado en aeronave, por ejemplo. También se rigen allí las normas destinadas a establecer la capacidad para el otorgamiento de estos actos y los supuestos de herencia vacante con elemento internacional. Entonces,
El derecho de las sucesiones va a estar llamado a regular los modos, los caracteres, los efectos de la atribución de esas relaciones jurídicas que en vida tuvo el que, este protagonista y aquel de cuya sucesión se trata. Por eso, al hablar de cuya sucesión se trata, muchas veces se habla del de cuyus, o del causante. Involucra todo lo atinente a la atribución de las relaciones jurídicas cuya titularidad será, en su caso, continuada por los sucesores. En este sentido, tenemos que tener muy en cuenta y muy presente este momento en el cual se produce la transmisión hereditaria, como veníamos diciendo. La apertura de la sucesión que se da justamente en el momento de la muerte, sea esta real o sea presunta. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque bueno, este momento del fallecimiento es el que produce la transmisión de derechos. La muerte real o presunta de una persona causa la apertura de la sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por ley. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible en el sistema actual la transmisión hereditaria deferida por la ley y a su vez deferida por el testamento. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, porque en los antecedentes a los cuales nos solemos remontar en el derecho romano, una persona no podía morir en parte testada y en parte intestada, ¿sí? En nuestro derecho sí, es posible aplicar ambos sistemas de transmisión hereditaria frente al fallecimiento de una misma persona. Si el testamento no agota el llamamiento de todos los bienes, también se defiere por la ley. Bien, después vamos a ver en supuestos particulares cómo se desarrolla esto, pero es importante que ustedes recuerden esta situación. La herencia, entonces, dijimos, comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extingue por el fallecimiento, ¿sí? Y entonces, volviendo a esto que mencionamos en el comienzo, hablamos de sucesión particular, sucesión universal. Bueno, la sucesión particular confina el contenido de la adquisición al objeto propio de la o las relaciones jurídicas transmitidas. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de un legado de un bien particular, estamos hablando de una sucesión en una relación jurídica particular respecto de un bien. En cambio, en la sucesión universal, las relaciones jurídicas singulares aparecen vinculadas o subsumidas en el conjunto de las transmisiones que se realizan en favor de un heredero, ¿sí? Se consideran allí a título universal, como universalidad. Hay una frase que por allí yo tengo mencionada de Zanoni que es muy clarificante en este sentido, como para ir deslindando lo que es un heredero de lo que es una persona legataria, ¿no? Zanoni por allí dice con mucha claridad: el heredero adquiere bienes porque sucede, continúa en las relaciones del causante y por ese motivo adquiere bienes. Continúa, de alguna manera, en la personalidad o en la titularidad patrimonial al causante, ¿verdad? Saben ustedes que el patrimonio siempre refiere a una persona y la persona refiere a un patrimonio. Entonces, frente a la muerte del titular de un patrimonio, el haz de relaciones jurídicas se proyecta hacia sus herederos. Entonces, decía Zanoni, reitero, el heredero adquiere porque sucede. Sucede en las transmisiones, en la titularidad de esas universalidad y adquiere bienes. Sucede en los bienes particulares. En cambio, el legatario sucede en un bien porque adquiere ese bien. ¿Sí? La relación es distinta. No hay transmisión de la universalidad. Hay transmisión de un bien. Sucede en la relación singular que tenía el causante con ese bien. No más que eso. En cambio, el heredero tiene un llamamiento hacia la universalidad, hacia la totalidad del patrimonio.
Si hubiera renuncia de legatarios, esos bienes ingresarían en la transmisión del heredero, ¿sí? Para ir comprendiendo cómo es esto del fenómeno de la transmisión. La sucesión universal es sucesión entonces en el patrimonio es un atributo de la persona, quien sucede a título universal sucede en la posición jurídica del causante como titular de ese patrimonio, ¿sí? Entonces decimos el sucesor universal subingresa, subentra en la posición jurídica del causante y viene a continuar la subjetividad jurídica de ese causante, ¿sí? Muy bien. A partir del fallecimiento de la persona se transmite la herencia y no el patrimonio, porque ese patrimonio ha tenido un contenido que también excede de lo transmisible, ¿verdad? La herencia es aquello que se puede transmitir, pero hay algunos bienes que se extinguen puntualmente con la muerte, ¿verdad? A ver, de los derechos que ustedes han estudiado, tanto en lo personal como en los derechos reales, ¿qué derechos finalizarían con la muerte de una persona? A ver si vamos recordando. Los que puede realizar una persona, no me acuerdo cómo se llama por ejemplo, pintar un cuadro. La obligación que se haya, eh, claro, por ejemplo, la obligación que pudiera haber tenido, no sé, Fader, entre los pintores argentinos. Imaginemos que Fader se hubiera obligado a pintar un retrato, o Carlos Alonso a pintar un retrato. Y en ese tiempo fallece, y no puede concluir la obra. Esa obligación que él hubiera asumido contractualmente no podría ser transmitida a los herederos porque era una obligación adquirida en relación a su calidad personal como artista, ¿verdad? A esto querés referir, Nicolás. claro, claro. Igual vos habías dicho con derecho, sí. Eso era una obligación, es verdad. Bueno, pero está bien, es una obligación, no podría ser transmitida. En cambio, si Carlos Alonso o Fader se hubieran obligado a pagar un canon locativo y no lo hubieran pagado por el alquiler, no sé, de una cochera, por decir algo, esa obligación impaga se hubiera transmitido a los herederos. Estamos hablando de la misma persona, pero una obligación era contraída en función de las calidades propias del obligado y el otro no. Muy bien. Y un derecho, a ver, de todo lo que han estudiado ustedes en derecho de las familias, ¿cuál podría ser? En algunos casos el derecho alimentario, el deber alimentario. No, Sí, el deber alimentario. el derecho alimentario puede ser tranquilamente. Y en los derechos reales, a ver, ¿qué vieron ustedes que eran derechos que se constituían y no se transmitían a los herederos? A ver, ¿Puede ser? ¿cuál? El usufructo. ¿Usufructo? El usufructo, el usufructo. ¿Ven? ¿Está incorporado en el patrimonio del causante el usufructo? ¿En vida? Sí, es parte de su patrimonio, pero no va a ser parte de la herencia, ¿sí? No va a ser parte de la herencia porque efectivamente finaliza cuando finaliza su vida. Muy bien, entonces, volviendo a lo que estábamos mencionando, en la sucesión universal aparece la figura del heredero, el heredero como continuador de la personalidad patrimonial del causante, incorpora en su patrimonio los bienes hereditarios y las deudas. Y eventualmente puede surgir la responsabilidad ultra vires. Para eliminar los latinazgos, puede surgir la responsabilidad plena, personal del heredero, eventualmente. ¿Por qué decimos eventualmente? Porque la regla es que el heredero solamente va a responder con el valor de los bienes recibidos en la transmisión hereditaria, no solamente con los bienes, porque también si hay enajenación de uno de esos bienes, responde con los valores, con el límite de los valores. Pero eventualmente puede que sea comprometido en forma personal, si incurre en algunos actos que la ley justamente sanciona y castiga con la responsabilidad personal.
para recordar un poquito lo que hablamos al comienzo, en la sucesión en la persona y en la sucesión en los bienes. La sucesión en los bienes era propia del derecho germánico, y el presupuesto de esto es la adquisición del patrimonio como un activo líquido, la adquisición de los bienes de la herencia como un activo líquido, un conjunto de bienes. En cambio, en la sucesión en la persona, se admitía la aceptación con beneficio de inventario y se trataba de una administración, la vida en ese tiempo, con fines de liquidación. Dijimos también, para seguir ahondando un poquito en esto de la transmisión hereditaria que hoy vemos por primera vez, que las personas van a recibir la herencia como consecuencia de la muerte del causante y que pueden ellas ser determinadas de dos maneras diferentes. Por la voluntad del causante, instrumentada en un testamento válido, de acuerdo a las formas que establece la ley. A falta de testamento, es la ley la que determina los miembros de la familia que son llamados a suceder al causante. Estos miembros de la familia son los órdenes de parentesco que la ley reconoce. Órdenes de parentesco y órdenes de vínculo jurídico, como es el caso del matrimonio. En el matrimonio no hay parentesco, hay vínculo jurídico matrimonial. En el orden y con el alcance que marca el Código Civil y Comercial. Ambos llamamientos pueden coexistir, es decir, puede haber llamamiento de índole legal y llamamiento de índole testamentario. En el libro quinto dijimos la apertura de la sucesión se produce por la muerte real o presunta. Mencionamos nosotros esto. Se transmite una unidad abstracta del activo y del pasivo, derechos y obligaciones, y una universalidad en donde los herederos y las herederas se subrogan en la posición jurídica del causante, en tanto se trate de derechos y obligaciones que componen el caudal relicto. Y en este sentido, tenemos que decir que todos los derechos patrimoniales que tenía el causante, en principio se transmiten. Por ejemplo, en materia contractual, los sucesores continúan con la posición jurídica del causante, de acuerdo a lo previsto en el 1024, salvo estas obligaciones que mencionamos hoy, que vimos hoy, inherentes a la persona. Salvo que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación o que esté también prohibida por una cláusula del contrato o de la propia ley. En esos supuestos, los derechos y obligaciones hereditarios no están componiendo el caudal relicto. Derechos y obligaciones que componen el caudal relicto, los derechos reales y la posesión, se transmiten por sucesión de manera indivisa. La posesión se transmite con las mismas características que tenía para el causante, artículo 2280. Y acá hacemos un mínimo paréntesis para recordar que la posesión de los derechos reales debe ser netamente distinguida de la investidura hereditaria, contenida en los artículos 2338 y siguientes. ¿Por qué hacemos en esta primera clase esta distinción? Porque hasta la sanción del Código Civil y Comercial se hablaba de posesión hereditaria en forma ficta. La posesión hereditaria era lo que con toda precisión el Código Civil y Comercial individualiza como investidura hereditaria, que es el reconocimiento de la calidad de heredero. Investidura hereditaria que en el orden de la transmisión hereditaria por causa de ley, transmisión hereditaria legal, la tienen de pleno derecho los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. O casualidad, nuevamente, las mismas personas, familiares, parientes, que tienen asegurada una legítima en el derecho hereditario argentino. Por contraposición, los colaterales deben demandar al juez el dictado de la declaratoria de herederos para recibir la investidura hereditaria, el reconocimiento de la calidad de heredero. Y por otra parte, los herederos testamentarios requieren del auto de aprobación de testamento para que se reconozca en su favor la investidura hereditaria. Entonces, posesión, la que tenía el causante, se transmite con las mismas características a los herederos. Posesión
de los derechos reales, posesión de bienes, de cosas, puntualmente, posesión de cosas. Distinguir esto, tenemos que tener presente, distinguirlo de la investidura hereditaria, que en el código anterior se denominaba posesión hereditaria, que en realidad era simplemente la forma de ser reconocida la calidad de heredero, la investidura de la cual hablamos, que determinados herederos, por la sola cuestión de la acreditación del título, la tienen reconocida para sí. Bien. Vamos a distinguir que en el fenómeno de la muerte también aparecen derechos y obligaciones que nacen con motivo de la muerte, pero que crean situaciones originarias en el heredero, es decir, que no estaban en el patrimonio del causante, sino que son situaciones, acciones, derechos que nacen con la muerte de la persona en favor de los herederos. Por ejemplo, estas acciones que mencionamos acá, que viene muy bien ya ir reconociendo, ¿no? Ir grabando en la memoria para empezar a familiarizarnos con el lenguaje del derecho sucesorio. La acción de colación, por ejemplo, esta acción destinada a equiparar fundamentalmente a los descendientes, ¿eh?, en la partición. La acción de colación, contemplada en el artículo 23, 85 y siguientes, es una acción que nace para el heredero, que nace desde la transmisión hereditaria, pero que el causante en sí no tenía. La acción de indignidad, esta acción que tiene un heredero para obstar la vocación hereditaria de otro. ¿Por qué? Porque efectúa unos actos que merecen ser reprobados y que son reprobados desde la ley. Artículo 2281 y siguientes del Código Civil y Comercial. Esta acción de indignidad no estaba en el patrimonio del causante, surge en función de la transmisión hereditaria en favor de los herederos. La acción de petición de herencia que mencionamos hoy, esta acción destinada a que se reconozca la calidad de heredero de una persona. Esta acción que algunas veces está vinculada con acciones propias del derecho de las familias que ya vimos nosotros. Por ejemplo, cuando un hijo póstumo o un hijo o una hija no reconocidos en vida por el causante requiere la acción de emplazamiento filial y a la par ejerce la acción de petición de herencia para ser reconocido como heredero y recibir concomitantemente los bienes de la transmisión hereditaria. Las acciones de defensa de la legítima, este derecho tan especialmente reconocido por la ley para descendientes, ascendientes y cónyuge, genera en el heredero aceptante de la transmisión hereditaria esta acción que tiene un contenido esencialmente patrimonial. Esta acción no existía como tal en el patrimonio del causante, nace con motivo de la muerte de ese causante en defensa de derechos de los herederos. ¿Se comprende esta diferencia que quiero marcar? A ver, Sí, sí. otros derechos y obligaciones que, aunque nacen con ocasión de la muerte de la persona, están desvinculadas del fenómeno sucesorio. El derecho de pensión. Una persona que tiene un haber previsional, una jubilación, y fallece, genera, ese fallecimiento genera un derecho de pensión en sus causavientes, ¿verdad? Este derecho de pensión está desvinculado del fenómeno sucesorio. La indemnización por muerte del trabajador también es un reconocimiento económico que no ingresa en la transmisión hereditaria, no era parte del patrimonio del causante, no es parte de la herencia. Lo mismo sucede con la indemnización por seguro de vida. La indemnización por seguro de vida es un crédito en favor de beneficiarios que estableció el causante para esa indemnización, que no forma parte del haber sucesorio. Por ende, no es necesario en ninguno de estos supuestos la existencia de declaratoria de herederos o de auto de aprobación de testamento para ejercer los derechos derivados del ser beneficiario de un seguro de vida, por ejemplo. ¿Sí? ¿Corresponde su denuncia en el proceso sucesorio? No, porque no forma parte
del fenómeno sucesorio. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque son derechos que pueden ser ejercitados y deben ser ejercitados con independencia de la promoción de un proceso sucesorio. ¿Sí? Con independencia de la promoción de un derecho sucesorio. Habrá que ver en estos supuestos en particular cómo se acredita la calidad del parentesco, cómo se acredita el título de estado de familia, pero no se requiere la acreditación de la calidad de heredero. Por eso me parece interesante e importante que ustedes conozcan esto, ¿sí? Porque denunciar un seguro de vida en un proceso sucesorio no corresponde, y tampoco corresponde por esto, abonar tasa de justicia en este sentido. Son cuestiones que vienen de lo teórico, pero derivan en una consecuencia práctica inexorable. ¿Sí? Muy bien. Derechos y obligaciones del causante que no se transmiten a sus herederos. Bueno, algunos más que podemos mencionar, ¿no? Por ejemplo, el contrato de mandato, que finaliza eventualmente con la muerte del mandatario, de acuerdo a lo previsto en el 1329. El pacto de preferencia en el contrato de compraventa, que no se transmite mortis causa a los herederos del vendedor, pero sí a los del comprador. La reversión de la donación, que solo es válida en favor del donante y no se transmite al donatario. La reversión de la donación implica que, en caso de muerte del donatario, la cláusula de reversión implica que el bien ingresa nuevamente en el patrimonio del donante. Por supuesto, siempre que se haya previsto esta cláusula de reversión. Derechos y obligaciones de titularidad del causante que no se transmiten a los herederos. Contrato de renta vitalicia, visto por ustedes en el derecho a los contratos, finaliza con la muerte de la persona cuya vida se toma en consideración para su duración por cualquier causa. Sociedades de personas, la muerte de uno de los socios a falta de convenio expreso, al contrario, implica la resolución parcial del contrato de sociedad. Artículo 90 de la Ley General de Sociedades. Resultan obligatorias para herederos y socios las cláusulas que establecen la continuación de la sociedad cuando se ha pactado que justamente continúen con los herederos del socio fallecido. ¿Ven? Otras cuestiones vinculadas a la muerte, vinculadas a derechos y obligaciones que han sido el causante, pero que no se transmiten a los herederos. Y en los derechos reales, el derecho de uso no se transmite, ni el de habitación, ni, como ustedes bien dijeron hace un ratito, el derecho derivado del usufructo. Muy bien, entonces, los sucesores habidos de este fenómeno de la transmisión hereditaria cumplen como función jurídica permitir la supervivencia de la esfera patrimonial del causante, por llamarlo de alguna manera. Es decir, la continuidad del giro económico que tenía el patrimonio del causante a partir de la transmisión de la herencia. ¿Sí? El heredero, la heredera pueden ser tales desde el sistema legal o por voluntad del causante. Y en el Código Civil y Comercial se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el Código Civil y Comercial reconoció no solamente el sistema del heredero universal, el heredero con vocación a la totalidad de los bienes transmitidos, sino la posibilidad de la designación en testamento de un heredero de cuota. Por eso se habla de un heredero llamado a una parte indivisa de la herencia. ¿Sí? Ese heredero de cuota tiene una vocación limitada a esa porción de la herencia que le ha sido deferida por testamento. A su vez, el mismo artículo 2278 del Código Civil y Comercial establece o determina como legatario a quien recibe un bien particular o un conjunto de bienes por testamento. ¿Sí? El heredero entonces puede tener origen, su llamamiento, en la transmisión legal o en la transmisión hereditaria. El legatario siempre deriva su llamamiento del llamamiento testamentario. No existe legatario establecido desde la ley. ¿Sí?
El legatario es un tercero, un beneficiario de una liberalidad habida en testamento, por título gratuito, obviamente, a quien se le defiere uno o más bienes de la herencia. Legatario también puede ser un heredero, a quien el causante ha preferido beneficiar con otro llamamiento a un bien o bienes en particular. Bien, y en toda esta línea que hemos trazado sobre lo que significa la transmisión hereditaria en el derecho argentino, hemos visto que hay una impronta de, digamos, desde el ordenamiento, en cuanto a decidir la transmisión de los bienes desde el llamado de la ley, desde el llamado de la voluntad habida en testamento, pero con una limitación importante en cuanto al ejercicio de la posibilidad de las llamadas sucesiones contractuales. Es decir, la sucesión contractual ha sido mirada con disfavor en nuestro derecho, tanto en el Código de Vélez, como a posteriori también en las reformas siguientes. Sin perjuicio de ello, es bueno mencionar que hay una incipiente introducción de la autonomía de la voluntad en la materia también de las sucesiones. Ustedes habrán visto en materias anteriores, incluso en derecho civil en la parte general, el disfavor con el cual se han mirado los pactos sobre herencia futura, o también en la parte contractual, ¿no? A ver, en principio no es posible pactar sobre la herencia futura. Sin embargo, el artículo 1010 del Código Civil y Comercial actual viabiliza, de alguna manera, un incipiente movimiento en favor de la posibilidad de otorgar algunos pactos, algunos convenios, que tienen entidad justamente para surtir efectos después de la muerte. A ver, ¿qué dice el 1010 del Código Civil? Bueno, el 1010 del Código Civil establece que la herencia futura no puede ser objeto de los contratos. Precisamente está regulado en el capítulo 5, objeto de los contratos en general. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. Y bueno, en la parte siguiente de este artículo 1010, la reforma del año 2015 introduce la posibilidad de los pactos relativos a las explotaciones productivas o participaciones societarias, con miras a la conservación de la unidad de gestión de empresa o a la prevención o solución de conflictos. Y allí se pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Pero claro, estos pactos, que pueden ser parte de protocolos familiares en empresas de sociedades de familia, van a estar limitados en su eficacia a la salvaguarda de los derechos de los legitimarios. Aparece aquí la legítima con su impronta de orden público como límite posible al ejercicio de derechos por parte de los coherederos que hubieran pactado en un ámbito empresarial. El pacto sucesorio es entonces, de alguna manera, una convención mediante la cual el futuro causante tenderá a organizar la sucesión de acuerdo a otros interesados, como pueden ser aquellos que compartan con él una empresa familiar, viendo cómo se generará o cómo se organizará la gestión de esa empresa o cómo se intentará conservar la unidad de la gestión en esa empresa. Y claro, también podrá establecerse allí la forma de prevención de conflictos societarios y la forma de administración y gestión de estos bienes, pero siempre y cuando en todos estos pactos se respete el ámbito del cumplimiento de las legítimas hereditarias. En cuanto a la sucesión contractual, podemos decir que hay, digamos, tesis y líneas directrices
dentro del derecho comparado, que son absolutamente prohibitivas, como fue en el origen nuestro derecho. Aparecen otras tesis que son permisivas en cuanto a los pactos sobre la herencia futura, y lo que es necesario advertir es que hay una tendencia a flexibilizar la prohibición de los pactos sobre la herencia futura, pero que recibe, en el caso particular del derecho argentino, la gran limitación que implica la existencia de legítimas con caudal muy importante, ¿sí? Recordemos que en el caso de la existencia de descendientes, las legítimas, es decir, la parte de la cual ellos no pueden ser privados de la herencia, asciende la proporción a 2/3 justamente de la transmisión hereditaria, a 1/2 si se trata de la existencia de cónyuge o ascendientes. Como legislaciones prohibitivas de los pactos sobre herencia futura, que consideran que son contrarias a las buenas costumbres, o que son realmente especulaciones en torno a la muerte de una persona, que pueden traer aparejada la desigualdad de herederos o el aprovechamiento de personas vulnerables, podemos mencionar, bueno, el Código de Chile, Uruguay, Brasil, Perú, el italiano. Hay otras legislaciones que son mucho más permisivas, que permiten otorgar estos pactos para beneficiar a terceras personas, o ordenar de alguna manera la transmisión hereditaria en forma consensuada con aquellos que van a recibir la transmisión. Podemos así pensar en el Código Civil alemán, Código Civil italiano en el año 2006, incorpora pactos de familia, y esta tendencia a flexibilizar la prohibición de los pactos sobre herencia futura tiene como correlato el hecho de, bueno, admitir que la familia recupera la importancia económica con la unidad de producción de bienes y servicios a través de la empresa familiar, y justamente para favorecer la constitución y la gestión de esa empresa familiar. Por eso aparece esta figura de los protocolos familiares en las empresas, que pueden tener entre los objetivos, bueno, ver cómo se organiza la gestión de la familia en la empresa, y tiene elementos netamente subjetivos que tendrán que ver con la intención de mantener la participación familiar en la empresa, de que ésta sea el sustento de las distintas familias en las distintas generaciones, y que se produce fundamentalmente cuando la mayoría accionaria de determinadas sociedades se concentra en miembros de una misma familia. Entonces, recordemos esta norma inserta en los derechos personales, en los contratos en general, en el objeto de los contratos, esta posibilidad de estos pactos válidos, y también la reiteración de la prohibición genérica de los pactos sobre herencia futura contenida en el artículo 2286, que remite también a este artículo 1010 que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Dijimos que el fin de la existencia de las personas puede ser a partir de la muerte. Para ello tenemos que tener en cuenta que la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos, aplicándose la legislación especial en el caso de la ablación y trasplante de órganos, que en el caso de existir conmoriencia se presume que las personas han muerto al mismo tiempo y no hay, digamos, posibilidad de transmisión de derechos entre ellos, y que el medio de prueba, así como en el nacimiento es justamente las partidas que expide el registro civil, del mismo modo se prueba la muerte con las personas fallecidas en la República. Es decir, que para todo trámite en el cual intentemos la promoción de un proceso sucesorio, tendremos que tener en cuenta la exhibición de esta documental que pruebe la muerte efectiva de la persona. Y a su vez, del mismo modo, con la expedición de los certificados del registro civil competente en el caso de las personas, estamos hablando de las personas fallecidas en la República. Si se trata de personas fallecidas en el extranjero, habrá que contar con los certificados de los asientos registrados en los ámbitos consulares de la República Argentina para acreditar justamente el fallecimiento de las personas en el exterior. También es aplicable la sucesión en los casos de ausencia con presunción de fallecimiento, o la presunción de fallecimiento contenida en los artículos 85 y siguientes, con los casos ordinarios o extraordinarios reconocidos ahora en el ámbito del Código Civil y Comercial,
circunstancia que con anterioridad se encontraba legislada en la ley 14.394, con las particularidades de la determinación del día presuntivo de fallecimiento en el caso ordinario, en el último día del primer año y medio, en el primero de los casos extraordinarios, el día de ese suceso, a partir del cual no se tuvo más conocimiento de la persona, en el segundo caso extraordinario, el último día que se tuvo noticia del buque de la nave que hubiera sido perdido, y también, si es posible determinar la hora presuntiva de fallecimiento, se va a tener en cuenta. Bien, vamos a llegar hasta aquí con lo que tenemos para transmitir en el día de hoy. Esta ha sido simplemente una clase introductoria. Yo quería transmitirles también que para el estudio del derecho sucesorio es muy importante que ustedes se ubiquen fundamentalmente en la posibilidad de, es decir, ustedes están ante una materia eminentemente técnica y muy precisa, por cierto. ¿Qué les quiero señalar con esto? Bueno, ustedes van a tener, digamos, una materia más acotada en la extensión que el derecho de familias que ya han estudiado. Pero van a tener un menor margen para las interpretaciones analógicas en muchos casos, y un mayor nivel de precisión en las soluciones brindadas por el Código Civil y Comercial, porque en muchos casos se trata de situaciones patrimoniales bien concretas y bien técnicas. A ver, yo les recomiendo leer Código Civil y Comercial comentado. Por supuesto, pueden tratar distintos manuales que tengan al alcance, como puede ser el manual que dirigió Marisa Herrera. También hay un libro muy completo, que es El Derecho de las Sucesiones, que dirigiera en su oportunidad Nora Lloveras, Faraoni y Orlandi, de editorial Rubinsal Pulsoni, pero no dejen de apreciar los contenidos del Código Civil y Comercial de InfoIUS sobre la materia, que ustedes tienen disponible en Internet, ¿sí? El Código Civil y Comercial comentado de InfoIUS es un material sumamente completo sobre la materia del derecho de las sucesiones. También recuerden que va a haber legislación complementaria que ustedes van a tener que trabajar, como son los códigos de procedimiento, en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires. Y la ley de declaración de vacancia, que también es una ley específica en la provincia de Buenos Aires. Pero reitero, vayan al código comentado de InfoIUS, porque es un excelente material de estudio para esta materia, para esta parte de la materia que ustedes van a trabajar. Como recomendable, el libro de Lloveras, Faraoni y Orlandi es muy completo, muy completo. También puede que tengan al alcance las incumbencias en materia de derecho sucesorio de la reforma del Código Civil y Comercial de Jorge Aspiri, de editorial Hammurabi. Aspiri, ¿sí? Jorge Aspiri es un libro más limitado, ¿sí? Es muy básico, pero también, por supuesto, sirve, sirve para trabajar estas materias. Y si alguno tuviera al alcance el libro de Derecho de las Sucesiones de Pérez La Sala, edición posterior a la reforma, edición del año 2015, es excelente como bibliografía, excelente. Pero con criterio de realidad, vuelvo a insistir en el Código Civil y Comercial comentado de InfoIUS, que está a la mano en Internet. Bien, por supuesto, yo les voy a dejar después el material que trabajamos hoy en este PowerPoint, y algunos materiales en especial que les voy a dejar en el campus, ¿sí? Bueno, espero que, más allá de que es un shock de mucha información, haya podido servir como para ir
fijando las bases sobre las cuales ustedes van a trabajar en esta parte del cuatrimestre que resta. Yo tengo para trabajar con ustedes una nueva clase que va a ser el día 29 de octubre. A ver, vamos a repasarla, porque mi intención sería poder tener esa clase ya con ustedes en forma presencial. A ver, porque tenemos que ir volviendo. Por suerte va a estar muy bueno esto de ir volviendo. A ver. Un segundito que repaso. A ver, antes. Cronograma. Ustedes tienen en el campus incorporado el cronograma de la materia, ¿verdad? Tanto comisión 1 como comisión 2. ¿Sí? Sí, sí. Lo tienen. Bueno, el día 29 de octubre yo tengo asignadas formas y solemnidades de los testamentos. Testamento por acto público y testamento hológrafo. Hoy es día 15, 15 más 7, 22, 22 más 7, 29. El último viernes de octubre, entonces, yo tengo clase con ustedes. Estoy pensando, bueno, si no llego a dar el viernes, puede que eventualmente cambie con el jueves, pero esa última clase de esa última semana que yo voy a dar, la voy a dar en forma presencial, ¿sí? Y ahí les voy a avisar para reunirnos todos en una comisión en la facultad. ¿Estamos? Profesora, una consulta respecto a Sí, las cómo clases no. presenciales, van a, porque en el campus No, decía que tomar se van a asistencia. se van a avisar con antelación en cada comisión, y aquellas personas que no puedan concurrir a las clases presenciales pueden presentar su acreditación y va a ser subido algún material de estudio al campus, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Pero Gracias. la idea es ir volviendo, ¿eh? Sí, sí, no, más que nada consultaba porque algunos cursamos otras materias en forma virtual que son, o sea, los horarios son muy seguidos. Bien, bien. Bueno, discúlpenme, hoy no hubiera podido yo estar dando la clase presencial, Claro. porque hoy día alguien estornuda y ya inmediatamente las personas se alejan rápidamente. Bueno, que estén muy bien y nos vemos pronto. Doctora, Sí, doctora, sí, ¿se pueden subir a las dos comisiones el material hoy de estudio? sí, Ese? sí, Dale, sí, buenísimo. sí. Gracias. Bueno, que tengan un lindo fin de. Gracias, igualmente.